Me traicionó delante de mis amigos y, mientras ellos reían, me llamó débil y poco hombre. No levanté la voz, no busqué pelea, me fui en silencio. Con el tiempo transformé mi vida en algo que ni en sueños podrá alcanzar. Ahora ella está rota, desesperada y pidiendo perdón, pero lo único que consigue es enfrentarse al cruel recordatorio de que yo nunca más la dejaré entrar en mi mundo. Mi nombre es Oliver, tengo 27 años y trabajo como periodista independiente cubriendo noticias locales y, de vez en cuando, historias humanas. No es el empleo mejor pagado, pero me permite pagar las cuentas. Mi objetivo siempre ha sido llegar a medios más grandes, así que enviaba propuestas constantemente con la esperanza de conseguir estabilidad. Escribir siempre fue lo mío, las palabras me resultaban más fáciles que las conversaciones triviales. Estuve con Harriet casi 3 años. La conocí en la universidad, en una librería. Ella estaba sentada en el suelo en la sección de poesía leyendo Ariel, de Sylvia Plath. Le hice un comentario tonto sobre cómo era el libro más deprimente para leer en un día soleado. Ella sonrió y respondió que probablemente tenía razón. Terminamos yendo a tomar un café después y desde entonces conectamos de inmediato. En ese tiempo, decía que le gustaba que yo fuera reflexivo, tranquilo, alguien distinto a los que siempre buscaban atención. Me llevaba almuerzos cuando yo estaba en plazos de entrega, leía mis borradores antes de que los enviara a editores. No éramos una pareja llamativa, pero lo nuestro parecía auténtico. Con el paso del último año, las cosas cambiaron. Harriet comenzó a salir más con amigos, insistiendo en que necesitaba un espacio fuera de la relación. Lo acepté, yo también estaba ocupado cubriendo reuniones municipales y escribiendo hasta tarde en la noche. Pensé que era normal, que era parte de crecer. Una noche de viernes, nos reunimos con nuestro grupo habitual en el mismo local de siempre, cabinas desgastadas, papas fritas buenas y ambiente relajado. Estaban Edward, mi mejor amigo desde la universidad, Sophie, sarcástica pero divertida, Tom, el callado que nunca tomaba partido, y algunos más. Harriet llevaba mi chaqueta, como siempre cuando olvidaba la suya. Entre risas y conversaciones, ella aclaró la garganta, y de pronto, habló alto para que todos escucharan. Creo que este es un buen momento para ser honesta, dijo. La mesa quedó en silencio. Me miró directamente y soltó sin rodeos. Te engañé. Yo no dije nada, solo la observé. Ella sonrió con arrogancia y agregó. Necesitaba un hombre de verdad. Lo dijo como si estuviera en una obra de teatro y esperara que yo hiciera un escándalo. Edward levantó su vaso, sonrió y comentó. Brutal, pero sincero. Lo respeto. Los demás se rieron nerviosos. Sophie negó con la cabeza, como si ya lo esperara. Yo seguí en silencio. En ese momento entró Henry, el tipo con el que me había engañado. Trabaja en un bar, siempre fanfarroneando de su esfuerzo y sacrificio, aunque solo hablaba de sí mismo. Saludó efusivamente a Edward, asintió hacia Harriet como si fuera parte del grupo. Ahí entendí que probablemente todos lo sabían. Uno de ellos sacó su teléfono y empezó a grabar, como si fuera un espectáculo. Me levanté y agarré mis llaves. Harriet me lanzó otra sonrisa burlona. ¿Solo te vas a ir? La miré a ella, luego a Edward y después a Henry. Nadie parecía avergonzado, nadie trató de detenerme. Al salir, el camarero, un hombre mayor que nos había visto cientos de veces ahí, me dijo en voz baja. Ve. Deja que el éxito hable por ti. No respondí. Simplemente me marché. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba repleto de notificaciones. El grupo de amigos explotaba, el vídeo ya circulaba como si fuera un clip deportivo. Borré el chat, bloqueé a Harriet, a Edward y a todos los que se rieron. No bloqueé números, solo no quería verlos en mis redes. Pasé el día en mi departamento, sin comer casi nada, sin escribir una palabra. Me limité a pensar en lo rápido que la gente puede volverse en tu contra. Esa noche abrí un cuaderno y escribí 3 objetivos. Dejar de aceptar encargos pequeños, proponer artículos a medios grandes, ponerme en forma y construir una carrera real. No quería venganza, quería dignidad. 2 días después me inscribí en un taller de periodismo en el colegio comunitario. No era barato, pero ofrecía contactos reales con editores. El lunes entregué un artículo sobre zonificación a un periódico local. Edward y Harriet guardaron silencio. Tom me escribió, espero que no guardes rencor. Lo ignoré. Esa misma semana, mi coche se descompuso camino a una entrevista, la transmisión estaba muerta. Vendí mi primera cámara para cubrir el alquiler y usar el autobús. En clase, el instructor, un editor retirado llamado M.R. Whitmore, me detuvo y me preguntó. ¿Por qué periodismo? Necesitaba un cambio, respondí. Entonces tómalo en serio, me dijo. Construye algo que no puedan ignorar. Para el final de esa semana, estaba sin coche, con poco dinero, pero con un plan claro. En la siguiente clase,
M.R. Whitmore entregó nuestro primer ejercicio escrito. El mío estaba lleno de correcciones en rojo. Demasiado suave, me señaló. Primero los hechos, luego la emoción. La gente confía en los hechos. Después me preguntó qué quería lograr. Le respondí que aspiraba a escribir sobre temas que importaran, no solo deportes locales o reuniones de zonificación. Él se apoyó en un escritorio y me dijo: entonces deja de escribir como si tuvieras miedo de incomodar. Lo mejor que se publica siempre incomoda a alguien. Aquello me marcó. Al llegar la tercera semana, el dinero se puso escaso. El periódico local canceló 2 encargos porque no había presupuesto para freelances ese mes. Me vi obligado a empeñar mi viejo portátil, el mismo en el que escribí mi primer artículo publicado. Seguí trabajando con un ordenador de sobremesa antiguo, ruidoso y con una tecla rota, pero que al menos funcionaba. Un día, al regresar de la casa de empeños, me crucé con Edward en la acera. Era la primera vez que lo veía desde aquella noche. Se detuvo, como esperando que hablara. Oliver, dijo, como si fuéramos viejos amigos. Mira, sobre aquella noche. Pasé de largo sin responder ni mirar atrás. Las clases se pusieron más exigentes. Tuvimos que realizar un proyecto de estilo periodístico real, entrevistar a 3 personas sobre un tema polémico y transformarlo en un artículo de 1000 palabras con un ángulo claro. Elegí cubrir la polémica decisión de la ciudad de cerrar un parque público para construir apartamentos. Pasé 2 días enteros caminando por el vecindario, hablando con residentes, con un representante municipal y con un pequeño grupo de protesta. Entregué el artículo y, a la semana siguiente, el M.R. Whitmore me lo devolvió con solo 2 palabras escritas en la parte superior: ahora sí. Esa frase, corta pero contundente, me dio un impulso que no esperaba. El viernes, en el gimnasio más barato de la ciudad, conocí a alguien nuevo. Se llamaba Gareth, un tipo más grande que yo, de unos 30 y tantos años, con la pinta de haber jugado fútbol universitario en el pasado. Estaba en la caminadora a mi lado cuando me lanzó una pregunta. ¿Tú escribes para el Tribune? A veces, respondí. Asintió. Leí tu nota sobre el asunto del parque. No estaba mal. Eso fue todo lo que dijo. Pero la siguiente vez que nos cruzamos, mientras levantaba el doble del peso que yo podía cargar, me preguntó en qué estaba trabajando ahora. Le confesé que no lo sabía. Él sonrió con cierto desdén. ¿Lo imaginaba? No pareces alguien que persiga mucho. No contesté, aunque sus palabras me quedaron dando vueltas. Al terminar ese mes ya había bajado 15 libras, corriendo y comiendo lo más barato que encontraba. Mis brazos dejaron de verse blandos, los vecinos ya no encontraban cajas de pizza en mi basura, pero el trabajo freelance seguía siendo inconstante, unas semanas con 2 artículos, otras con ninguno. Una noche, al salir de clase, el M.R. Whitmore volvió a detenerme. ¿Sigues colaborando con el Tribune? A veces, dije. A veces no sirve. Envía tu historia del parque al Chronicle. Es un diario más grande. Podrían aceptarla. No saben quién soy. Haz que te conozcan, respondió. A la mañana siguiente reescribí el artículo, lo afiancé con un estilo más directo y lo mandé al Chronicle. 2 días después, recibí un correo del editor: me pagarían el doble de lo que ofrecía el Tribune y querían más trabajos. Para fin de semana ya tenía un medio más grande pidiéndome piezas, con M.R. Whitmore presionándome y Gareth en el gimnasio actuando como si todo fuera una competencia. Por primera vez desde el anuncio de Harriet, algo empezó a cambiar. No era que me sintiera bien aún, pero sí distinto. Esa misma noche, al volver del autobús con 2 bolsas de compras, la vi. Harriet estaba en la puerta de una cafetería en la calle principal, acompañada de 2 amigas. Sus ojos recorrieron mis bolsas y el boleto de bus que sobresalía de mi cartera. Supe que iba a decir algo. Oliver. Me llamó, como si fuéramos viejos amigos en vez de lo que realmente éramos ahora. Me detuve porque ignorarla habría sido peor. Sonrió, aunque no de manera amable. No sabía que todavía vivías en la quinta. Pensé que quizá ya habrías mejorado. Encogí los hombros. El lugar funciona bien. El autobús para justo al frente, ¿no? Dijo señalando la parada de la que venía. Supongo que el coche sigue muerto. Sí, sigue muerto. Sus amigas se miraron entre sí, disfrutando del espectáculo. Ella continuó. Henry acaba de comprarse un Mustang usado. No es nuevo, pero al menos arranca. Asentí sin darle la reacción que buscaba. Ella cruzó los brazos. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Seguir escribiendo sobre partidos de liga infantil por $50? Cambié el peso de las bolsas en mis manos. Por ahora, sí. Se rió, seca y cortante. Algunas cosas nunca cambian, ¿eh? La observé bien, el mismo pintalabios llamativo, la chaqueta ruidosa, esa inclinación arrogante de la barbilla. Algunas sí cambian, dije finalmente,
solo que no siempre como crees. Rodó los ojos. Lo que digas, Oliver. No seas tan serio, solo es conversación trivial. Claro, respondí, y me alejé. El Chronicle publicó mi artículo del parque un viernes. No era mucho dinero, pero superaba lo que el Tribune me daba. El editor cerró su correo con una frase que me marcó: envíame más trabajos si los tienes. Pasé el fin de semana corriendo detrás de historias, un negocio local cerrando por la subida del alquiler, un entrenador escolar suspendido por un tema que la Junta se negaba a comentar, y vecinos hartos de las obras nocturnas. Escribí sin adornos, hechos, citas y frases concisas. Para el domingo por la noche tenía 3 artículos enviados. El lunes, el Chronicle publicó uno de ellos en su página web. Al ver mi nombre en la parte superior, me quedé observándolo unos segundos. Se sintió como el primer ladrillo de algo más grande. Esa tarde, en el gimnasio, Gareth ya estaba ahí. Nunca fallaba un día y siempre llevaba esa media sonrisa, como si supiera algo que yo no. Hoy te ves menos como periodista, comentó mientras cargaba discos en la barra. No sé qué significa eso, le contesté. Asintió hacia mis brazos. Significa que al fin estás esforzándote. Hizo press de banca con 3 discos como si nada. Yo me quedé en uno. ¿Ya escribiste algo de verdad o sigues con historias de parques?, preguntó. Le conté lo del negocio que cerraba, lo del entrenador, lo del Chronicle aceptando una nota. Él asintió. Bien, entonces también veamos si puedes con más peso y más presión. Así empezó. Cada día me empujaba a añadir 5 libras más. Y cada vez que me veía, me preguntaba qué estaba escribiendo, como si fuera un reto personal. A mitad de semana, el Chronicle volvió a escribirme, también querían el artículo del entrenador. Ese me había costado 3 noches, entrevistas con padres, estudiantes y un asistente que finalmente me habló en confianza. El problema no era grave, se trataba de favoritismos, pero aún así consiguió atención. El editor dijo que los lectores pedían seguimiento. Fue un avance. El problema era el mismo de siempre, la renta. El Chronicle pagaba por pieza, no con sueldo fijo. Algunas semanas iban bien, otras no tanto. Caminaba a todos lados, comía lo más barato y estiraba cada dólar. Un jueves, un artículo fue rechazado porque otro periódico publicó algo parecido antes. Sin pago, sin crédito. La semana siguiente, M.R. Whitmore nos dio una nueva tarea en clase: escribir el perfil de alguien interesante de la ciudad. No un político ni un empresario, alguien común con una historia que valiera la pena. Escogí a un bombero retirado llamado Edward, que había salvado a 3 niños en un incendio en los 90. Nadie había escrito sobre él en años. Ahora vivía solo, en una pequeña casa al este. Pasé 2 tardes con él, me mostró fotos viejas, recortes de periódico y medallas que guardaba en un cajón. Me confesó que no le gustaba hablar demasiado del incendio porque la gente lo magnificaba como si hubiera sido un héroe de película. Solo hice mi trabajo, repetía con calma. Yo escribí su perfil con total seriedad, sin adornos innecesarios, sin exageraciones, quise que fueran sus palabras y su realidad las que hablaran. Cuando el Chronicle lo publicó aquel domingo, jamás imaginé la repercusión, se compartió mucho más que cualquier otro artículo mío. Era la primera vez que sentía que algo de lo que escribía no se perdía en el olvido. El lunes siguiente, en el gimnasio de siempre, ese local barato con máquinas viejas y olor constante a metal y sudor, Gareth me lanzó una botella de agua mientras yo trataba de terminar una serie. Vi tu reportaje sobre el bombero, me dijo con esa voz ronca suya. No estuvo mal. Eso suena casi a un cumplido, contesté, con la respiración entrecortada. Él arqueó una ceja, burlón. No te emociones, sigues levantando como si fueras principiante. Sin pedirme permiso, cargó 2 discos más en mi barra. Yo lo miré incrédulo, pero él no cedió. Hora de dejar de ser blando, sentenció. Casi no pude con la última repetición, mis brazos temblaban, la barra se tambaleaba, pero la levanté. Y, en el fondo, aunque me quejaba, agradecí que alguien me empujara más allá de lo que yo mismo me exigía. Esa noche, todavía con las manos adoloridas, me crucé con James, un viejo amigo de la universidad, justo frente a la tiendita de la esquina. Hacía meses que no hablábamos. Compró una gaseosa, me preguntó cómo estaba y como quien comenta algo trivial, soltó. ¿Sabías que Henry prácticamente vive de Harriet ahora? El coche lo sacó a su nombre y él dejó el trabajo en el bar. Me limité a negar con la cabeza. Sí, añadió, dicen que varios los vieron discutiendo el fin de semana pasado. No pinta bien la cosa. No pedí más detalles. Solo respondí, me lo imaginaba y seguí mi camino. Pero esas palabras quedaron rebotando en mi cabeza. Al cierre de ese mes ya había conseguido publicar 5 artículos en el Chronicle. M.R. Whitmore me felicitaba porque, según él, mi escritura estaba más afilada, más clara, menos titubeante.
Mientras tanto, Gareth me obligaba a mejorar en el gimnasio semana tras semana. Sentía que en dos mundos distintos, periodismo y entrenamiento, alguien me estaba exigiendo dar lo mejor. No obstante, no todo era triunfo. Una investigación sobre el presupuesto municipal se desplomó cuando mi fuente principal desapareció sin dar explicaciones. Y otro editor rechazó un texto sobre pequeños negocios golpeados tras la pandemia. Los lectores ya no quieren viejas tragedias, buscan ángulos nuevos, me dijo sin rodeos. Algunas noches me quedaba frente al computador, con 3 borradores abiertos y sin fuerzas para decidir cuál valía la pena enviar. Una tarde, al salir de clase, Mr. Whitmore me detuvo en el pasillo. ¿Estás enviando propuestas fuera del Chronicle? Todavía no, admití. Pues deberías. Los medios grandes pagan mejor y te tomarán en serio si dejas de sonar como un freelance agradecido por las obras. Me entregó una lista de correos de editores de revistas regionales. Envía algo que valga la pena, dijo, y se alejó sin esperar mi respuesta. Aquello me dejó inquieto toda la noche. 2 semanas después, con nervios y café de más, envié 5 propuestas. Pasé horas editando cada línea para que fueran concisas y contundentes. 2 editores nunca respondieron, uno solo contestó con un frío no encaja. Pero un martes, finalmente, llegó el mensaje que necesitaba. Tomamos la historia sobre las protestas por vivienda. Entrega el viernes. Tarifa adjunta. La paga triplicaba lo que recibía en el Chronicle. Pasé 2 noches sin dormir, entrevistando activistas, vecinos que perdían sus departamentos e incluso a un concejal que soltó la típica evasiva de "estamos explorando opciones". Entregué el texto el jueves a medianoche y el viernes recibí la respuesta. Se publica el domingo. Buen trabajo. ¿Tienes algo más en el tintero? Por primera vez, alguien fuera de mi entorno pequeño me hacía sentir que realmente importaba lo que escribía. Ese sábado, James me escribió sorprendido. Vi tu nombre en el Chronicle y en la revista. No sabía que estabas metido tan en serio en el periodismo. Tenía que hacerlo, respondí. El lunes nos vimos para un café. Él, ahora en marketing, me dijo que conocía empresas que necesitaban redactores para blogs corporativos y comunicados. No es glamoroso, pero paga mejor que los periódicos, aseguró. Acepté enseguida. La renta me seguía asfixiando cada mes, y no iba a rechazar nada que ayudara a mantenerme a flote. A mitad de semana, el artículo salió publicado en línea. No fue portada, pero se compartió muchísimo. Incluso un podcast local lo mencionó de pasada. En clase, Mr. Whitmore lo elogió delante de todos. Así es como se hace. Reporteo claro, sin adornos. Aprendan de esto. Ese momento me hizo sentir que no estaba desperdiciando mi tiempo en aquel camino incierto. En el gimnasio, Gareth cambió su actitud. Dejó de limitarse a burlarse y empezó a entrenar conmigo en serio. Hoy 2 discos por repetición, me ordenó una tarde, colocando las pesas con la misma naturalidad que otros encienden un cigarro. Sin excusas. Las levanté. ¿Sigues con cosas pequeñas? ¿Ya vas detrás de algo grande? Preguntó después. Le conté lo que estaba trabajando. Bien. Empieza a moverte como tal, contestó. Fue la frase más larga que le había escuchado jamás. Gracias a James, conseguí un par de encargos de marketing. 2 negocios pequeños necesitaban renovar el texto de sus páginas web. Aburrido, sí, pero pagaban en efectivo y rápido. Terminé todo en un fin de semana. Ese dinero me permitió pagar la renta, comprar comida y hasta saldar la cuenta pendiente con el mecánico para que remolcara mi coche averiado. No podía arreglarlo todavía, pero al menos ya no ocupaba espacio como recordatorio de mi precariedad. Mientras tanto, Harriet empezó a aparecer menos en redes. No es que la buscara directamente, pero amigos en común subían fotos de reuniones y ella ya no estaba en ellas. Una noche, Sophie, que no me hablaba desde la escena humillante de aquel bar, me escribió. Para que sepas, yo no me reí de ti. No todos estuvimos de acuerdo. No respondí. No valía la pena abrir viejas heridas. Semanas después, Mr. Whitmore nos dio el reto más grande hasta ese momento, un reportaje extenso, libre, con un mes de plazo. Escriban sobre algo que pese, algo que importe. Si significa algo para ustedes, también lo hará para los demás, dijo. Ese texto terminó siendo el tercero que vendía la revista regional, publicado justo al terminar el curso. El fin de semana siguiente, James me convenció de unirme a una carrera benéfica de 5K organizada por su empresa. Es buen networking, insistió. Yo dudaba porque mis zapatillas estaban rotas, pero fui. En mitad de la carrera terminé corriendo junto a una mujer de coleta negra y mirada firme. Apenas me habló hasta el puesto de agua. «¿Eres el reportero, verdad?», preguntó. Asentí. «Leí tu artículo sobre vivienda. Hiciste quedar al concejo como unos idiotas». «No fue complicado», le respondí.
Ella sonrió. Me llamo Charlotte, trabajo en comunicación para una ONG. Necesitamos a alguien que escriba así. Intercambiamos números antes de llegar a la meta. Poco después, James me comentó con naturalidad que Harriet y Henry habían terminado. Al parecer, él había estado viendo a otra persona durante toda la relación. Algunos decían que era una camarera, otros que una instructora de yoga, incluso alguien aseguraba que era una amiga cercana de Harriet. Lo único cierto es que, según James, ella se veía muy distinta últimamente. Dejó de publicar fotos en redes, desapareció de las fiestas a las que nunca faltaba. Alguien me comentó que ahora trabajaba turnos extras en la cafetería donde solía presumir que estaba mejorando su vida. Escuché, asentí con la cabeza una sola vez y cambié de tema. No porque quisiera verla mal ni porque buscara venganza, sino porque ya no sentía nada. Era como mirar los créditos de una película que nunca te interesó. Lo que Henry hubiera hecho, lo que Harriet estuviera enfrentando en ese momento, ya no me concernía. Esa puerta se había cerrado meses atrás. No quedaba rastro de emociones. 2 semanas después de la carrera benéfica, Charlotte me envió un mensaje. Su organización necesitaba a alguien que cubriera un evento de recaudación y escribiera un artículo para los donantes y la página web. Pagaban bien, pero lo más interesante era que asistirían funcionarios locales y dueños de negocios de la ciudad. Acepté sin pensarlo demasiado. La cita fue un jueves por la noche en un centro comunitario en el centro. Entrevisté a los organizadores, a una concejala y a un comerciante que había donado la mitad de los premios de la rifa. Charlotte se movía entre la gente como si todos fueran viejos conocidos. Al terminar, me presentó al director de una fundación de artes que comentó que necesitaban a alguien para redactar boletines trimestrales. Envíame algunas muestras, dijo mientras me entregaba su tarjeta. Ese fue el inicio de algo que pronto empezó a crecer en cadena. Ese mismo viernes, la revista que había publicado mi reportaje sobre las protestas de vivienda aceptó otra propuesta, un texto sobre el cierre progresivo de los periódicos locales. Me dieron 2 semanas para entregarlo. M.R. Whitmore me llamó aparte cuando lo supo. ¿2 semanas? Eso es un verdadero plazo, me advirtió. Consigue entrevistas cuanto antes y no lo arruines. Seguí su consejo. Contacté a editores de 3 periódicos pequeños y recopilé testimonios sobre recortes presupuestarios, reducción de personal y la lenta agonía de la prensa escrita. En apenas 4 días lo tenía listo. El lunes la revista lo publicó en portada. James me escribió esa tarde: «Tío, estás en todas partes últimamente», acompañado de una captura de pantalla de mi artículo en Facebook con más de 100 compartidos. Yo no sentía que estuviera en todas partes, pero por primera vez gente fuera de mi círculo cercano empezaba a leerme en serio. Al día siguiente, The Chronicle me ofreció escribir una columna semanal sobre asuntos locales. El pago era bajo, pero era constante. Acepté de inmediato. Esa estabilidad significaba que podía cubrir el alquiler sin vivir al borde cada mes. Además, los clientes de marketing que James me había presentado seguían enviándome encargos, descripciones de productos, notas de prensa, entradas de blog. Era aburrido, sí, pero garantizaba la comida mientras la parte periodística seguía creciendo. Un sábado por la tarde estaba en una cafetería redactando mi primera columna cuando Charlotte apareció. No creí que los periodistas vivieran realmente en cafés, bromeó, dejando su vaso sobre mi mesa. Los freelances sí, respondí. Ella rió. Luego me dijo que a su director le había encantado el artículo sobre el evento y que querían contar conmigo para futuros proyectos, esta vez con mejor paga. Acepté sin dudar. Ella miró mi pantalla. ¿Sobre qué escribes ahora? Los recortes en las rutas de autobús para el próximo mes. Apasionante, ironizó con una sonrisa torcida. Alguien tiene que contarlo, repliqué. La semana siguiente The Chronicle publicó mi columna con mi nombre en letras grandes, no relegada a una esquina olvidada. Esa misma noche, Sophie me escribió por primera vez desde la ruptura: «Vi tu columna». «Felicidades, supongo». No respondí. Al final del mes, M.R. Whitmore me comentó que en una conferencia regional de periodismo buscaban panelistas para hablar sobre el futuro de la prensa local en la era digital, y que él había propuesto mi nombre. «¿Esperan profesionales?», le dije. «Ya lo eres», contestó. «Tienes tu firma en 3 medios y una columna fija. Deja de restarle importancia». Acepté antes de pensarlo demasiado. En el gimnasio, Gareth se echó a reír cuando se lo conté. «Hablar en público, apuesto a que te congelas». «Probablemente», admití. «Entonces practica», me respondió, aumentando el peso en la barra. Nadie respeta a quien falla cuando importa. 2 días después, Charlotte me invitó a otro evento de contactos, esta vez una cena pequeña con directores de organizaciones y dueños de negocios. Estuve a punto de rechazarla porque tenía 2 plazos encima, pero James me convenció de que sería un error no ir.
Terminé sentado entre un hombre que dirigía un programa juvenil de deportes y una mujer que poseía 3 cafeterías. Ambos necesitaban ayuda con redacciones para becas y páginas web, y me entregaron sus tarjetas antes del postre. Charlotte me lanzó una sonrisa desde el otro lado de la mesa. ¿Ves? Te dije que valía la pena. El dinero dejó de ser un problema por primera vez en años. Me compré zapatillas nuevas, arreglé la pantalla rota de mi teléfono y hasta pude hacer la compra sin revisar la cuenta bancaria antes. Una noche me crucé con Tom, el más callado del antiguo grupo de amigos, en una gasolinera. «¿Has estado ocupado?», me dijo. «Edward comentó que estás creciendo mucho». «Algo así», respondí. Por lo que vale, me mantuve al margen de todo aquello con Harriet. No me parecía correcto. Le agradecí y nos despedimos. Ese mismo fin de semana James me envió otra captura. Alguien había pegado mi columna en la pared de una cafetería con la frase, «Por fin, noticias locales que vale la pena leer». Entre los que me gusta de esa publicación aparecía el nombre de Harriet. Llegó el día de la conferencia. No era nada enorme, unas 60 personas en sillas plegables y un cartel barato con el lema, «Voces locales en un mundo digital». El moderador me entregó una tarjeta con mi nombre, Oliver Hall, periodista independiente. Verlo escrito ahí me impactó. Un año atrás apenas sobrevivía escribiendo sobre reuniones de zonificación por $20 el artículo. Ahora, había gente esperando escucharme hablar como si realmente supiera lo que hacía. Los otros panelistas eran mayores, un periodista de un diario regional, la directora de un medio independiente y un profesor universitario. Yo era el más joven por más de una década. Las preguntas giraron en torno a los problemas de financiamiento, el efecto de las redes sociales y lo de siempre. Cuando llegó mi turno, hablé sin rodeos. La gente quiere historias que se sientan reales, no comunicados disfrazados de noticias. Si cubres al ayuntamiento, habla con quienes viven las consecuencias de esas decisiones. Los lectores confían cuando dejas de sonar como político. Vi varias cabezas asentir, incluso el profesor sonrió. Al terminar, algunos estudiantes se acercaron. Uno quería saber cómo proponer ideas a las revistas, otro preguntó si valía la pena el esfuerzo. Les repetí lo que M.R. Whitmore me había dicho tantas veces, escribe como si importara, luego envíalo hasta que alguien lo lea. Estaba guardando mis papeles cuando la vi. Harriet. De pie junto a la puerta, con el cabello más corto y una chaqueta gris sencilla, lejos del estilo llamativo que solía mostrar en sus redes. Esperó a que los estudiantes se fueran y se acercó. «Oliver», me dijo, como si fuéramos viejos conocidos encontrándonos en el supermercado. «¿Podemos hablar?» «¿Sobre qué?», pregunté sin emoción. Vaciló un segundo antes de responder. «He leído algunas de tus publicaciones. Te va bastante bien». Asentí sin añadir nada. «Quiero decirte que lo siento», murmuró finalmente. «Por aquella noche, por todo». Miré al moderador, que todavía recogía cables al fondo de la sala. «No es el lugar», le contesté. Le ofrecí un gesto breve cuando dijo, «Tal vez podríamos tomar un café algún día». Negué con la cabeza. «Estoy ocupado». Sus hombros cayeron, como si ya esperara esa respuesta aunque hubiera deseado otra. Bajando la voz, añadió, «Henry y yo ya no estamos juntos». «No es asunto mío», respondí sin darle espacio para más. Abrió la boca como queriendo explicarse, pero terminó cerrándola. Después de unos segundos, asintió en silencio y se marchó. 2 días más tarde, Edward me escribió por primera vez desde que todo estalló meses atrás. «Oye, amigo, me enteré de lo del panel. Eso es enorme. Tenemos que ponernos al día». Miré el mensaje unos segundos y lo cerré sin contestar. Ese mismo fin de semana, Charlotte organizó otro evento de su organización sin fines de lucro, esta vez una cena benéfica en el salón de un hotel elegante. Me pidió que cubriera la actividad para su sitio web. El lugar superaba en categoría cualquier cosa que hubiera visitado en meses, mesas redondas con manteles blancos, invitados vestidos de traje, y un ambiente rodeado de gente con dinero real para donar. Durante la cena, Charlotte me presentó a Trevor, editor de una revista regional de negocios. Me comentó que buscaban colaboradores para redactar perfiles de empresarios y pequeñas compañías. Pagaban mejor que cualquier encargo del periódico. Me entregó su tarjeta y me pidió que le enviara muestras de mis textos. Otro camino que se abría frente a mí. La revista comenzó publicando 3 perfiles a modo de prueba, para ver si el público respondía. El lunes, en el gimnasio, me encontré con Gareth ya a mitad de su rutina. «Entre repeticiones», comentó. «Me dijeron que estuviste en un panel». «Sí», respondí. Esbozó una sonrisa burlona. «¿Así que ahora eres la cara del periodismo?» «Ni de cerca». Dejó la barra en su sitio y me miró fijo. «Mejor. Eso significa que aún puedes levantar peso en vez de solo hablar de ello».
Esa noche logramos un nuevo récord en banca, 2 discos de 20 kilos y uno de 11 por lado. Gareth me vigiló, pero no puso un dedo encima. Al día siguiente, Charlotte me envió un mensaje: vi tu panel en línea. Estuvo sólido. ¿Nunca pensaste en dedicarte a las charlas públicas a tiempo completo? No lo había considerado. Escribir era una cosa, hablar frente a la gente, otra muy distinta. Antes de responderle, llegó otro mensaje. Esta vez era Harriet: sé que no quieres saber de mí, pero me sentí orgullosa al verte ahí. Muy orgullosa. Dejé el teléfono boca abajo y seguí escribiendo el artículo que debía entregar esa tarde. Al final de la semana, James me invitó a un cumpleaños en un bar del centro. Comentó que parte del viejo grupo estaría allí. Dudé en ir, pero pensé que una bebida no me haría daño. Edward estaba presente, también Sophie. Ninguno me dijo nada durante la primera media hora, hasta que Edward se me acercó con 2 cervezas. Mira, dijo, fui un idiota aquella noche. Pensé que era gracioso hasta que dejó de serlo. Debí apoyarte. No acepté la bebida. Aprecio la disculpa, respondí, pero ya no tengo nada que decir sobre aquello. Asintió, consciente de que no bastaba una charla para que lo perdonara. Sophie se acercó más tarde y murmuró: para lo que valga, jamás imaginé que saldrías adelante después de todo eso. Yo tampoco, contesté. Un par de días después, Harriet apareció en las escaleras de mi edificio cuando yo iba camino al gimnasio. Por favor, Oliver, dijo antes de que la dejara atrás, solo 5 minutos. Crucé los brazos. Parecía nerviosa, como si aquello no hubiera salido como lo planeó. Pensé que quería emoción. Henry era emocionante, pero también era un mentiroso, estaba sin dinero y, por lo visto, tenía 3 emociones más al mismo tiempo. Guardé silencio. Me equivoqué, continuó. Lo veo claro ahora. Tú estabas construyendo algo real y yo fui demasiado ciega para darme cuenta. Miré mi reloj. Se acabó el tiempo. Parecía contener las lágrimas. ¿Hay alguna posibilidad? No, respondí. Lo terminaste aquella noche, cuando lo convertiste en un espectáculo. Ya no hay nada que discutir. Asintió lentamente. Está bien. Pasé a su lado sin volver la vista atrás. Ese mismo mes terminó el taller de periodismo, justo cuando la revista regional publicó mi tercer artículo. M.R. Whitmore me entregó mi proyecto final sin una sola corrección en rojo. Lo entendiste, dijo con simpleza. Le conté sobre el flujo constante de encargos, el panel en la conferencia, los contratos con la organización de Charlotte y la oferta de la revista para colaborar de manera regular. Él asintió. Sigue avanzando. No te conformes solo porque ahora todo parezca suficiente. Esa fue la última vez que lo vi en clase. 2 días después, tuve otra reunión con Trevor. Quería que escribiera sobre 3 empresarios locales para el próximo trimestre, con mejor paga que cualquier otro encargo. Nos gusta tu estilo, directo, sin adornos. Envíanos el primero en un mes. Esa misma tarde, el Chronicle duplicó la tarifa de mi columna, las visitas habían aumentado desde mi artículo sobre la ruta del autobús y querían retenerme. Por primera vez en años, dejé de vivir al día. Me mudé de aquel departamento en la Quinta Calle a un pequeño apartamento de una habitación cerca del centro. No era lujoso, pero sí tranquilo, limpio y, sobre todo, mío. Las noticias sobre Harriet y Henry llegaban siempre a través de James. Para cuando él la dejó, todos ya lo sabían. Le quitó el coche, gastó lo que quedaba de su dinero y desapareció con una chica del gimnasio. Lo duro no fue que se marchara, sino lo que vino después. Según James, Harriet volvió a vivir con su hermana, dejó de publicar fotos y de aparecer en fiestas. La gente que antes se reía con ella ya no la invitaba a ningún lado. Nadie quiere sentarse junto al remordimiento cuando busca pasar un buen rato. No pedí más detalles. No los necesitaba. Tras la prueba inicial, la revista hizo permanente la columna, asignándome nuevos emprendedores cada mes. La organización de Charlotte me ofreció un contrato anual de redacción y gestión de medios. El Chronicle me dio además una columna de reportajes 2 veces al mes, además de la semanal. Trabajo estable y espacio para historias más grandes. Una noche, al terminar la clase, M.R. Whitmore me dijo: esto es lo que ocurre cuando te mantienes enfocado. El ruido desaparece. El trabajo permanece. Tenía razón. 6 meses después de aquella noche en el bar, me invitaron a un segundo panel, esta vez en la conferencia regional de periodismo, mucho más grande que la primera. Allí estaban M.R. Whitmore, Charlotte e incluso Trevor. La sala triplicaba en público a la anterior, con acreditaciones de prensa y un moderador que me presentó como alguien digno de ser escuchado. Hablé de empezar desde cero, de los trayectos en autobús cargando bolsas de supermercado cuando no tenía coche, de cómo las historias pequeñas se transformaban en grandes si uno insistía en contarlas.
Al final, un estudiante me preguntó cómo empezar. Escribe como si importara, le respondí. Envía tu trabajo hasta que alguien se detenga a leerlo. No esperes a que las cosas estén en orden perfecto para comenzar. El muchacho asintió con una mezcla de nervios y entusiasmo. Luego se me acercó otro asistente y comentó que mis palabras le habían recordado por qué había querido estudiar periodismo en primer lugar. Escuchar eso me sorprendió, porque durante años pensé que nadie prestaba atención a lo que hacía. Al salir del auditorio, el aire frío de la noche me golpeó en la cara y me hizo sonreír. No había fuegos artificiales, ni un gran reconocimiento oficial, pero entendí que la vida que estaba construyendo era sólida y real. No necesitaba aplausos de quienes me habían dado la espalda ni validación de los que se burlaron. El verdadero cambio estaba en mí, en mi propio trabajo, en cada artículo que lograba publicar y en cada paso que me alejaba del pasado.